Se dice que una persona tiene agorafobia cuando le da miedo salir de casa, estar sola o ir a lugares donde hay mucha gente, como calles, supermercados, autobuses. La mayoría de las personas agorafóbicas también tienen miedo a perder el control sobre sus propias reacciones y a que ese miedo les provoque un ataque de pánico. Esto origina que tiendan a evitar lugares que puedan provocarles miedo, lo cual acaba por convertirse en una costumbre. Normalmente, se sienten mejor cuando están con alguien conocido y, por eso, acaban dependiendo de otra persona para salir de casa. La agorafobia es un problema bastante corriente, 6 personas de cada 1000 la padecen, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. La agorafobia no está relacionada con ninguna enfermedad mental seria, ni con ninguna enfermedad física conocida. Su origen se podría explicar así. Primero, se reacciona desmesuradamente ante situaciones normales, viviéndolas como si fueran peligrosas. Después, estas sensaciones de miedo empiezan a preocupar. Finalmente, se evitan los lugares relacionados con esas sensaciones de miedo. Esta forma de actuar se podría comparar con la forma en que reaccionamos ante una situación de verdadero peligro. El corazón late con fuerza, notamos un sudor frío, temblamos y hasta se nos revuelve el estómago. La reacción de cada persona es diferente, pero la mayoría vive estas situaciones con mucha angustia. Del mismo modo, en la agorafobia la persona se vuelve extremadamente sensible, reaccionando automáticamente con miedo y angustia ante situaciones totalmente normales. No suele ser fácil precisar las causas que originan esa hipersensibilidad y llevan a la primera reacción de pánico. Unas veces sucede después de una enfermedad o un embarazo, cuando el organismo está más débil, otras veces, tras un trauma o choque emocional, y otras, en épocas de estrés y tensión prolongadas. Pero, cualquiera que sea la causa que desencadena esa situación de miedo, una vez iniciada, suele seguir ocurriendo con más frecuencia en ciertos lugares o con cosas concretas, que inconscientemente han quedado asociadas a esa reacción de miedo. La persona queda así condicionada, y ante esos lugares o cosas, de forma involuntaria, lo desee o no, sentirá miedo. De esta forma, se produce una asociación. Esas reacciones de miedo llegan a asociarse con lugares o cosas concretas, lo que se llama condicionamiento. Este consiste en una especie de aprendizaje totalmente involuntario, ya que ocurre tanto si se desea como si no. Para entenderlo mejor pondremos un ejemplo: una niña o un niño que se encuentran con un perro por primera vez. Si el perro les ladra y se asustan, la próxima vez que vean un perro se pondrán nerviosos e incluso echarán a correr. Esta primera reacción de temor ante el perro no es exagerada, ya que han aprendido que los perros pueden ser peligrosos y es mejor ser prudentes. Si con el tiempo conocen perros que no les ladren, ese miedo del primer momento automáticamente desaparecerá. En cambio, si después de ese primer encuentro que les produjo miedo, evitan los perros, el miedo puede perdurar y conducir a una situación de miedo permanente a los perros. En el caso de la agorafobia, las reacciones de pánico se asocian a situaciones e ideas concretas por este proceso de condicionamiento. Aunque la situación de hipersensibilidad que originó la primera reacción haya desaparecido, el miedo condicionado continúa ahí. Como este miedo se traduce en evitar los sitios asociados con estas reacciones, la fobia no puede mejorar ni desaparecer. Resumamos. 1. La agorafobia comienza normalmente con reacciones de pánico que aparecen de repente. 2. Esas reacciones de pánico es más probable que ocurran cuando la persona está sola o lejos de casa. 3. La persona tiende a asociar estas reacciones de miedo a lugares concretos donde empezó el proceso. 4. Este condicionamiento le lleva a evitar esos lugares y eso se convierte en costumbre. La persona agorafóbica puede pensar que la agorafobia irá desapareciendo gradualmente no haciendo caso a las reacciones de miedo condicionado y saliendo a la calle. Esto es así,
pero una cosa es pensarlo y otra hacerlo. ¿Por qué? Ante el temor a las reacciones de pánico, la persona con agorafobia evita los lugares en donde se producen y esto refuerza el miedo condicionado. Cuanto más se evitan las situaciones, más fuerte se hace el pánico. Muchas personas piensan que para la persona agorafóbica puede ser de ayuda proporcionarle todo lo que necesita, de forma que no tenga que salir de casa. Y también suele ser frecuente que la persona con agorafobia dependa de personas cercanas a ella para salir de casa, ya que así puede que se sienta mejor ante las situaciones que le atemorizan, pero esta dependencia se convierte en un hábito. Y lejos de solucionar su problema, refuerza ese hábito, llegando así a evitar las situaciones o los lugares problemáticos. Cuando la persona con agorafobia está atemorizada, tiene la sensación de que el miedo comienza y persiste sin ninguna razón y que además no lo puede corregir, por ello, hay una tendencia a mantenerse en estas sensaciones empeorándolas. Así, puede sentirse mareada o sin aliento, notar una sensación de debilidad en sus piernas o notar los latidos de su corazón. Algunas tienen la sensación de que todo es irreal, como si fuera un sueño. La preocupación por estas sensaciones se va reforzando más y más, convirtiéndose en una costumbre. ¿Cómo puede tratarse la agorafobia? Hay que empezar haciendo lo contrario de lo que se hace para mantenerla. Hay que enfrentarse a las situaciones. Esas situaciones que producen miedo, poco a poco, de forma gradual, una y otra vez, hasta recuperar la confianza en sí misma. El miedo ha estado desarrollándose durante mucho tiempo, por eso, también hará falta tiempo para librarse de ese miedo. El miedo irá desapareciendo acudiendo de forma escalonada a estos lugares. En otras palabras, la persona que tiene agorafobia deberá readquirir la costumbre de salir todos los días a pasear, ir de compras, montarse en autobús o hacer cualquier otra cosa que le dé miedo. Naturalmente, no debe esperar que pueda hacer todo desde el primer día que comienza el tratamiento. Cada situación que le da miedo debe afrontarla por etapas, paso a paso. Así, poco a poco, haciendo primero las cosas que le resulten más fáciles y dejando para más tarde otras más difíciles, irá adquiriendo la confianza que necesita. Al principio, puede asustar tener que enfrentarse a situaciones que se han evitado durante mucho tiempo. De todos modos, hay que asumir que se sentirá algo de miedo y precisamente por eso, hay que tener previsto el modo de superarlo. Esto no significa que haya que forzar la situación hasta el punto de sentir un pánico exagerado, pues la empeoraría, sino de experimentar algo de miedo sin asustarse por ello. Este es el punto clave del tratamiento. Si se actúa así, sin escaparse de esas situaciones que asustan, el miedo, poco a poco desaparecerá para siempre. La persona con agorafobia es quien tiene que hacer frente y resolver los problemas, para lo que puede contar con la ayuda de personas cercanas. Pero estas no pueden hacer las cosas en su lugar. Solo así, la persona con agorafobia será de nuevo una persona independiente. Pues bien, resumamos las claves del tratamiento. 1. Enfréntese cada día a las situaciones que le producen miedo, como si fuese un entrenamiento. 2. Empiece por las situaciones que le cuesten menos, para más tarde hacer frente a las que le cuestan más. 3. No olvide que va a sentir algo de miedo, pero su meta es hacer frente a esas sensaciones en vez de dejarse asustar. 4. Evite depender de otras personas. Puede hacerlo solo o sola. Inténtelo y verá que puede conseguirlo. Empiece por decidir exactamente qué es lo que quiere conseguir, qué metas quiere alcanzar. Esto no es tan fácil como parece. No vale decir vagamente lo que quiero es mejorar. Debe comprometerse a realizar cosas concretas. Por ejemplo, voy a ir solo o sola al supermercado a hacer la compra o voy a ir solo o sola en autobús. Haga una lista de todas las cosas que le gustaría hacer sin tener agorafobia, no olvide poner cosas difíciles que ha evitado hacer últimamente. También es importante que piense como meta a largo plazo, en aquellas cosas que algún día le gustaría hacer y que ahora no puede a causa de su fobia. ¿Para qué sirve hacer esta lista? La agorafobia no puede tratarse como una enfermedad física.
Lo importante para que desaparezca es cambiar de forma de comportarse. Como ya se ha dicho, la agorafobia se manifiesta principalmente de 3 formas. Sensaciones de miedo. Pensamientos o ideas de todas las cosas terribles que pueden ocurrir. Comportamientos o conductas que tratan de evitar esas cosas. Estos 3 puntos están relacionados entre sí, pero la única forma de empezar a actuar es cambiando las conductas. Se empieza cambiando la conducta, para luego ir cambiando sensaciones y pensamientos. Por eso, es importante la lista que acaba de hacer. Tiene que cambiar sus conductas y por eso, ha puesto cosas concretas, ir al supermercado. De esta forma, sabrá si lo hace o no lo hace, es decir, si está cambiando su conducta. A medida que vaya avanzando de lo más fácil a lo más difícil de su lista, podrá comprobar su progreso para vencer. Tratamiento cuando parece que no se avanza. Si no avanza o cree que no avanza lo suficiente, trate de saber por qué. Pudiera ser porque la acción que se ha propuesto sea demasiado difícil en ese momento o porque intenta una meta o acción demasiado ambiciosa. Lo primero que hay que hacer es comprobar el orden de la lista y ver si cosas que antes parecían muy difíciles y que ahora resultan más fáciles, o al contrario. Si cree que el orden de la lista es correcto, tendrá que proponerse realizar algunas acciones intermedias entre lo ya conseguido y esta acción que intenta pero no logra superar. Por ejemplo, si lo primero era ir solo o sola al supermercado y la acción que quiere realizar ahora es ir en autobús a algún sitio, lo que tendrá que hacer ahora es buscar acciones intermedias entre la primera y la segunda, como por ejemplo coger un autobús y bajarse en la primera parada. Estos ejercicios o puntos intermedios puede que no sean útiles por sí mismos, pero seguro que le servirán para ir acumulando la confianza que necesita para practicar puntos posteriores. Es muy importante elegir cuidadosamente los puntos intermedios, así como decidir cuántos puede necesitar y cuántas veces tendrá que practicarlos. Sin embargo, deberá estar dispuesto a ser flexible en lo referente a estos puntos. Si experimenta una dificultad persistente en progresar con los puntos intermedios elegidos en un principio, intente otras opciones. Cuando haya conseguido realizar con éxito el punto que se había propuesto unas cuantas veces, probablemente ya no necesitará practicar más los puntos intermedios. Pero deberá practicar esa acción ya conseguida, a intervalos regulares. Mejor aún, haga que esa acción sea parte de su vida cotidiana, que sea una costumbre. Es difícil recuperarse de la agorafobia sin tener alguna recaída. Las sensaciones pueden variar de un día a otro, así, lo que ayer realizó con éxito, hoy puede parecerle imposible de hacer. Pero incluso en esos momentos, se puede progresar. Lo que importa es cómo afronta las sensaciones que siente. Aunque en un día malo no consiga mucho, puede que ese poco conseguido tenga más valor que todo lo que haya conseguido en un día bueno. La mayoría de las personas con agorafobia piensan que sus recaídas se producen después de ataques de pánico, sobre todo si evitaron enfrentarse a estos antes de que el miedo comenzara a disminuir. Si cree que esto es lo que le sucede, no desista, inténtelo de nuevo al día siguiente, después de tomar un tranquilizante. Si hace esto, verá que puede recuperar con bastante rapidez lo conseguido hasta ahora. No se desanime, ya que sus posibilidades de recuperación final son muy buenas. Mucha gente se encuentra con que sus dificultades para salir de casa le han ido separando progresivamente de amistades, actividades sociales y otras actividades que acostumbraba a hacer. Por esta razón, entran en una rutina centrándose en el hogar y no dejando tiempo para nada más. Una parte esencial de la recuperación es cambiar radicalmente esta rutina y buscar tiempo para desarrollar otras actividades fuera de casa. Debe comenzar a visitar amigos y familiares, apuntarse a asociaciones o a clases, etc. El practicar este tipo de actividades es la mejor forma con la que puede ayudarse, siendo conveniente no dejarlas para más adelante, sino realizarlas ahora. Además de la satisfacción que le proporcionarán por sí mismas, le darán la oportunidad de salir de casa y de estar con otras personas. Intente utilizar siempre como práctica las visitas o salidas variando y ampliando lo que hace. Puede hacer cualquier cosa,
como por ejemplo ir solo o sola al supermercado más alejado de su casa, realizar excursiones con otras personas y alejarse del grupo en algún momento. Una vez que el salir ya no sea algo a evitar, sino una oportunidad de práctica, habrá dado el paso más importante hacia la recuperación total de su fobia. Le deseo sinceramente el mayor de los éxitos. Recuerde, proponérselo es lograrlo inevitablemente. Y usted lo merece.